Bueno, vamos a cerrar este primer día con una de las 3 conferencias programadas para el ciclo completo. Y bueno, voy a presentar a la conferencista, un lujo de invitación que tenemos por aquí. Bueno, esta conferencia la va a dar Natalia Rebollo, de México, que es coordinadora en Ayahuasca Defense Fund, abogada especializada en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la American University Washington College of Law, máster en Derechos Humanos y Acción Humanitaria por l'Institut d'Études Politiques de París y fundadora de la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos para México y Centroamérica, donde se desempeñó como secretaria técnica durante 3 años. Defensora de los derechos de los pueblos indígenas, territorios y conocimientos ancestrales de los mismos y los derechos de la naturaleza. Con ustedes, Natalia. Bueno, antes que nada, obviamente, quisiera siempre comenzar agradeciendo a pues, todas las personas que envisionaron, que tejieron y que han sostenido este encuentro, esta unión y este tejido también. Creo que más que un foro, más que una conferencia, más que un encuentro, este tipo de foros nos permiten sostener una especie como de jícara, como llamaríamos Wixárika, para que se manifieste una visión que es hasta ahora un tanto desconocida para nosotras. Pero también es como si pudiéramos tener la oportunidad de expresar ese soplo de vida que se eleva como un rezo, ¿no? Porque estamos tejiendo algo desconocido que vamos escuchando, ¿no? que nos demanda guardar siempre mucho silencio interior para poder escuchar lo que necesariamente ha de manifestarse. Entonces, muchas gracias a todas las personas que han sostenido esto, de verdad, muchas gracias. Me gusta también pensar que somos producto o resultado de un rezo, de aquellos que rezaron para que hoy estuviéramos aquí, sosteniendo esta memoria antigua, sosteniendo esta palabra, y que estemos de alguna forma también haciendo espacio para que esta visión misteriosa pueda expresarse, ¿no? Me parece muy importante también que es una especie de revolución de pensamiento y es nuestra forma en la que en este continente se ha resistido. Entonces, pues honrando a esos ancestros que rezaron para que hoy estuviéramos aquí. Entonces, muchas gracias también a la Universidad Nacional de Quilmes por abrir este espacio y sostener esto que necesariamente viene a manifestarse. Si algo hemos aprendido de los pueblos originarios, de las naciones, de las comunidades indígenas, es que la palabra se camina. Esto es algo que ellos han hecho mucho énfasis por razones diversas. La primera, porque la palabra ha tenido la capacidad de abrir los caminos de aquellos que caminaron antes que nosotros, que nosotras, pero es esa palabra la que también permitirá y fertilizará el sendero de quienes caminarán después que nosotros, que nosotras, porque esto es un recorrido que trae sus propios tiempos, que trae sus propias pautas. Entonces, en ese sentido, la palabra es una especie de tecnología que más allá de representar únicamente un pensamiento o una filosofía, una cosmovisión, la palabra también tiene la capacidad de sostener códigos sagrados que tuvieron que esconderse en la palabra dada la colonización. Entonces, producto de la asimilación lingüística que hubo en esta región, en este continente, es que se ha perdido mucho de la memoria antigua. No todo está perdido, porque la palabra es guardiana del conocimiento también, porque venimos de una tradición oral, que si bien hubo una obligación para transicionar a una tradición escrita, el conocimiento ancestral hizo bien en esconderse y camuflajearse en la palabra que conservan los abuelos, las abuelas, los sabedores, sabedoras, en lo largo y ancho de este continente. Los conocimientos ancestrales también hemos aprendido que son una manera de estar en la vida. Es el producto de una relación
con la vida misma. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conocimientos ancestrales? Porque los conocimientos ancestrales no se enseñan en las aulas, no se guardaron en las bibliotecas. No es un conocimiento al que se tiene acceso tan fácil, justamente porque venimos de una tradición oral. Lo que lo hace ancestral es que fue pasando de generación en generación. Entonces, nuestras bibliotecas, nuestras escuelas en este sentido, son los ancestros. Es la sierra, es la montaña, es el desierto. Esa es la biblioteca que hay que conservar, en aras de poder bioconservar el conocimiento ancestral como aquello que aún preserva el conocimiento ancestral que no pudo erradicarse, derivado de una colonización espiritual que no pudo consolidarse del todo. Tan es así que siguen vivos estos conocimientos. Para mí siempre será una prioridad estos espacios latinoamericanos, no solo porque Latinoamérica es guardiana del mayor número de biodiversidad, la flora y fauna psicoactiva, los diferentes ecosistemas y biomas que existen, sino porque Latinoamérica conserva la palabra que se vio camuflajeada en la sierra, en el bosque, en los mares, en los lagos, en las montañas, en los ríos, y un muy largo etcétera. Para mí, la narrativa latinoamericana, en lo que han denominado el renacimiento psicodélico, es muy importante, porque es ese discurso que tiene que emerger desde aquí, genuino, desde una cosmovisión, desde una tierra que conserva los ecosistemas, los biomas, pero también la palabra que los abuelos han abierto y que han decidido compartir con mucha generosidad. Entonces, esta palabra ha subsistido y sobrevivido. La colonización espiritual que desde 1620 inicia, ¿no?, como una forma de erradicar, una forma de pensamiento, una forma de entender el mundo, cosmovisiones olvidadas, guardadas en las montañas, en los Andes, por ejemplo, y hoy son palabras que están vivas. Entonces, los retos que se derivan de la globalización de estas sustancias, pues son mayores. En primer lugar, porque hay oportunidades en este momento, hay caminos que se han abierto como nunca antes, y es que nunca ha estado mejor, por un lado, porque vemos cómo la investigación científica ha avanzado de manera importante, vemos cómo las alternativas de la salud están incorporando estos conocimientos de alguna forma, y bueno, tan es así que estamos aquí el día de hoy. Entonces, en este sentido, ese escenario de revertir una colonización espiritual, pues hoy está más cerca de ser honrada y reconocida que nunca. Por supuesto que vemos también del otro lado un momento muy bizarro para estar en este escenario, dado que vemos que se repiten patrones del pasado, patrones heredados como es el extractivismo, patrones heredados como es tomar ciertas sustancias, ciertas moléculas, sin tomar su cosmovisión, sin tomar su forma de estar en la vida, sin tomar la palabra que rodea. Entonces no puede entenderse, no puede bifurcarse una vez más una cosa de la otra, ¿no? Por otro lado, vemos estos escenarios que muchos estados han apostado por tener modelos de, unos le llaman legalización en ciertos estados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ciertos estados de ahí, otros han tenido, ¿no?, medidas más que se acercan a mercados regulados, otros han apostado por la descriminalización, en el sentido de mover las sanciones penales de algo criminal a algo administrativo, por ejemplo, que fue el caso de Portugal. Y luego vemos otras medidas más hacia la despenalización, que es únicamente, de alguna forma, descafeinar la penalización de facto, sin tener que necesariamente hacer reformas. Sin embargo, vemos que hay estas nuevas formas que ha tomado el colonialismo, que ha tomado el prohibicionismo, de tomar estos conocimientos y encontrar la forma camuflajeada para su erradicación total. Entonces, navegamos en este momento en una tensión muy ambivalente que poco hace sentido. Ahora, me parece que no es solamente desde este lugar como sociedad civil o como personas interesadas en este movimiento. Lo vemos también a nivel, por ejemplo, de las Naciones Unidas, como vemos una colisión de leyes en donde están los tratados de derechos humanos apostando por la despenalización, apostando por la regulación, pero luego vemos tratados internacionales en materia de drogas que apuestan más por la criminalización, apuestan más por la penalización, y entonces hemos tenido que ser una especie de híbridos para podernos mover
entre dos tensiones que poco hacen sentido. Entonces, es en esa posición de ambivalencia es la que nos hemos tenido que aprender a mover. Entonces, este escenario, aunque si bien nunca ha estado mejor, pues también nos ha invitado a tener que movernos en esas aguas desconocidas para poder navegar las tensiones que desde ahí se desprenden. De lo que sí es definitivo es que aun cuando ciertas normativas, por ejemplo, de derechos humanos, pudieran ser la salida fácil para reconocer todo esto, para revertir la colonización, para reconocer las propiedades médicas, terapéuticas, etcétera, pues los estados traen esta costumbre repetitiva de siempre apostar por el marco más prohibitivo. Entonces me parece que ese es el eje principal, es como si fuera un colonialismo heredado de prohibición, de lograr la normalización de ciertas prácticas. Y entonces es esa ambivalencia donde vemos, ¿no?, aguas difíciles de navegar, pero también oportunidades muy grandes en donde, por ejemplo, en esas zonas grises es donde por fin la sociedad civil, y quiero reconocer mucho a la sociedad civil porque en tema de política de drogas ha sido crucial para el avance de las agendas en esta materia, y siempre estamos enfrentándonos a obstáculos bastante desgastadores, y ahí seguimos, ¿no?, navegando en estas aguas claroscuras. Entonces es un tiempo muy bizarro, muy ambivalente para estar hablando de estas sustancias en general, porque vemos este reconocimiento, ¿no?, vemos cómo las abuelas, los abuelos han decidido abrir su conocimiento con esta generosidad a compartir los tesoros que custodiaron y guardaron entre sus manos, pese y a pesar de la colonización. Y eso nos obliga, por otro lado, a tener una enorme responsabilidad para tratar con mucha delicadeza, con mucha responsabilidad, pues estos nuevos entendimientos, estas nuevas formas de estar en la vida que se nos invita, ¿no?, a reflexionar. Y desde mi muy humilde punto de vista, pues realmente el acento no debe ponerse necesariamente en la sustancia, sino en la cosmovisión que le rodea, justamente para prevenir de nueva cuenta esta costumbre extractivista de únicamente tomar lo que funciona. Ya lo han dicho hoy, ¿no?, pero es lo que pasó el tabaco sagrado con el cigarrillo, la hoja de coca con la cocaína, y etcétera, ¿no?, el cacao con el chocolate, etcétera. Entonces realmente es tomar la molécula y lanzarla en el norte global sin su cosmovisión. Lo que se auguria es la repetición de este ciclo de neocolonialismo y de extractivismo. Entonces por eso la narrativa latinoamericana es crucial para revertir esto, ¿no? Entonces me honra mucho, de nuevo, lo repito, estar aquí. Siempre será mi prioridad esta región, por la palabra que aquí se custodia, ¿no? Entonces, entendiendo la palabra como el resultado de una relación con la vida misma y estas tensiones ambivalentes en las que estamos navegando, pues a nosotros como sociedad civil puede ser que no tengamos ese entendimiento de lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, hace unos meses tuve el enorme privilegio de sentarme con un abuelo guardián de la cultura náhuatl, que bueno, abarca los teotihuacanos, los mexicas, y bueno, todos esos que conservan la lengua náhuatl. Y me explicaba que esto es completamente normal y que solamente es una buena señal. Y me explicaba desde esta cosmovisión como, por ejemplo, la lengua, la palabra, la lengua indígena como algo que se tiene que preservar necesariamente para conservar también estos conocimientos, es fundamental de cara a la bioconservación. Me decía, por ejemplo, en la lengua quechua o en aymara, el pasado está enfrente, porque ya lo conocemos, y el pasado está detrás, porque no tenemos ni idea. En el tiempo que conocemos, ¿no?, occidental, pues es una línea del tiempo. En la cultura mexica el tiempo es cíclico, es repetitivo. Y esto nos habla también de la cosmovisión que hay detrás de la palabra. Entonces mucho se ha dicho acerca de estas nuevas, algunos le llaman profecías, pero recuerdo muy bien el 21 de diciembre del 2012 que todos estábamos esperando que el mundo se acabara, ¿no? No sabíamos bien cómo se iba a acabar, pero bueno, era una lectura un poco sensacionalista de lo que es la piedra del sol, la casa del águila, o también conocido como el calendario azteca. Básicamente
en el calendario azteca está Tonatiuh, que es el dios del sol en el medio, rodeado de 4 soles, entendiendo que cada sol que ha tenido esta humanidad dura 6.625 años con un periodo de transición de 29 años, en el cual en este momento, en esta cosmovisión, estamos transicionando del 5º al 6º sol. Esas tensiones, desde la perspectiva de estos abuelos, son completamente normales porque somos esta generación la que está navegando una transición en donde el 5º sol, que es un sol de justicia, es una purga global de injusticia para que pueda haber justicia, donde venimos de un sol masculino que ha abusado de su energía masculina, que ha venido a la opresión, el nacimiento de las guerras, las religiones, etc., hacia el 6º sol, que es un sol femenino, y es un sol en donde se despierta el Quetzalcóatl. El Quetzalcóatl es básicamente la serpiente emplumada que toma la energía femenina del suelo y la celestial a través de las plumas para entonces adquirir el conocimiento. Este abuelo también nos contaba en un círculo de palabra, poco se sabe de esto, dado que los cronistas coloniales pudieron registrar alguna de estas cosas, pero Cuauhtémoc, el último tlatoani de esta civilización gobernante, antes de entregar el poder a los españoles, lo dijo con toda claridad y está registrado en los cronistas, ¿no? Guarden los tesoros que serán necesarios para el 6º sol. Los tesoros son los conocimientos. El tesoro no era el oro que se estaba buscando, el tesoro es el conocimiento que se tuvo que camuflajear y que esconder en la palabra, en la naturaleza, para entonces sobrevivir esta transición. Entonces, cuento esto porque a mí me da paz saber que eso es solamente algo normal, que a mí me ha ayudado en mi trabajo a navegar esta ambivalencia, esta dualidad, sabiendo que hay resistencias que no quieren que el 5º sol se vaya. Claro, el 21 de diciembre de 2012 no es que se iba a acabar el mundo, es que los 2 soles impactaron con mayor fuerza, de manera ambivalente, a la humanidad. De ahí, por supuesto, hay ciertas cosas en el calendario que van marcando, que nos dicen que realmente el 6º sol, el nuevo sol de la humanidad, el despertar del Quetzalcóatl, de estos conocimientos, surgirá en el fuego nuevo, una ceremonia que se llevará a cabo el 24 de noviembre del 2026. Entonces, estas ambivalencias son solo resistencias. Entonces, por un lado vemos esta cuestión de que vamos despenalizando, regulando, legalizando, descriminalizando sustancias, pero por el otro lado hay una resistencia que sigue prohibiendo cada vez con más fuerza, ¿no? Entonces, en esa ambivalencia es donde nos hemos tenido que aprender a mover de alguna forma. Me gusta pensar también que la Ayahuasca Defense Fund, que es el programa de la Fundación ICERS, que tengo el privilegio de coordinar desde hace 6 años, es una especie de canoa en la que podemos ir navegando estas ambivalencias, en donde sabemos definitivamente que el camino no es y no será lineal, precisamente por estas ambivalencias, estas tensiones que existen no solamente a nivel normativo, sino a nivel energético también. Claro que hay resistencias, que este cambio que se avecina es romper una estructura para que este conocimiento pueda finalmente salir. Entonces, desde esa canoa, esas resistencias que vemos para transicionar del 5º al 6º sol, pues han traído muchos retos, en donde, hasta el día de hoy hemos atendido 325 casos legales, es decir, personas que enfrentan procesos penales o a veces administrativos por el uso o la importación de plantas ancestrales. En ese orden, primero la ayahuasca, en segundo la hoja de coca, en tercero los hongos que contienen psilocibina, la guachuma y por último la iboga. Entonces el ADF no es más que un servicio de partería que permita que realmente el 6º sol pueda venir a manifestarse de esta forma, ¿no? Para el caso argentino, pues hemos tenido 4 casos relacionados de ayahuasca, que sepamos, un poco inciertos los resultados, porque muchos han como dejado que simplemente mueran, 2 relacionados con Bufalvarius. Y si vemos la legislación argentina, pues sí, la legislación argentina es una de las más prohibitivas en términos de estas sustancias a nivel latinoamericano, cuestión que preocupa, porque realmente es como
las agencias de los estados que están obligadas a actualizar las listas, pues realmente están actualizando constantemente las listas de fiscalización, en donde podemos encontrar, por supuesto, la DMT, pero también la armina, la armalina, 5-meo-DMT, la bufotenina, la ibogaína, ketamina y, bueno, por supuesto, el tema de cannabis, ¿no? Que ya se ha hablado también aquí mucho, pero ese es el escenario, ¿no?, en el que nos encontramos y entonces apunta también a que en Argentina pues es importante también sostener este misterio, ¿no?, que viene a manifestarse, porque realmente hay una tendencia, ¿no?, que tiende a prohibir este tipo de sustancias, y nos preocupa también desde esta canoa ver el prohibicionismo que se ha dado alrededor de estas plantas, ¿no? Por ejemplo, Francia fue el primer país en prohibir explícitamente la ayahuasca, Psychotria viridis Banisteriopsis caapi, ayahuasca en su legislación. Y en el año 2021-22, Italia, siguiendo los pasos de Francia, incluyó en su legislación Psychotria viridis Banisteriopsis caapi, ¿no? Bueno, Holanda ya había resuelto en un caso de la Suprema Corte de Justicia que la ayahuasca no era realmente necesaria para la libertad religiosa, en un caso del Santo Daime, ¿no? Entonces, hemos visto cómo estas olas han encontrado la forma también, el prohibicionismo, de camuflajearse para poder ejercer ciertas presiones en la libertad de conciencia y prohibir para justamente no tener estas escalas de grises en las que la ADF puede navegar para realmente demostrar su legalidad en una legislación, ¿no? También, pues bueno, nada más haciendo énfasis que es gracias también a, yo le llamo al abuelo Bouzo en nuestra tradición, no le gusta que le diga así, pero para mí es porque es un halago, pero bueno, hacemos mucha investigación estratégica, y es gracias a toda la investigación estratégica que podemos ir a juicio donde sea que estemos y demostrar la legalidad de estas plantas, demostrar que no responden a la categoría de droga, ¿no? Entonces es la necesidad de ir caminando también con la evidencia científica, porque muchas personas indígenas nos dicen, ¿para qué hacen investigación científica con algo que está demostrado su seguridad, está demostrado su nula toxicidad, está demostrado que realmente no tiene un impacto negativo en la salud pública? Todo lo contrario, por supuesto, pero eso nos sirve para ir a juicio y ir, ¿no?, un poco emprendiendo esta batalla, esta lucha en contra del prohibicionismo, y por eso la importancia también de dar luz y dar vida a las nuevas epistemologías que integren los saberes ancestrales como una manera legítima de hacer ciencia. O sea, las ciencias autóctonas tienen una metodología distinta a la que conocemos, pero es cómo podemos envisionar esta nueva forma de hacer ciencia en donde se integren ambas formas de comprender el mundo para realmente arrojar pues resultados que no vengan de una perspectiva reduccionista, colonial o realmente bajo un lente muy limitado en este sentido, ¿no? Entonces, más allá que hablar de enteógenos o alucinógenos o psicodélicos o sustancias psicoactivas, no estoy segura que podamos nombrarlas. Siempre hay muchas discusiones sinceramente muy ricas a nivel filosófico de cuál es el nombre de estas sustancias, ¿no? Porque no encaja la definición de una con la otra, a unos no les parece esta, a otros no les parece otros. A mí me gusta eso porque nos habla de que quizá no son tan obvias, quizá no tienen un nombre, ¿no? A mí me gusta hablar de las bioculturas, porque hablamos entonces también del lugar en donde se conserva ese conocimiento y la cultura que rodea ese conocimiento. Entonces, si empezamos, por ejemplo, con la biocultura de la ayahuasca, en estas tensiones que hay en este momento, de esta ambivalencia que se vive, pues bueno, justamente en una última investigación que hizo ICERS, pues fueron 4 millones de personas, casi 5,5 en el último año. Los números y las estadísticas a mí me cuestan, pero sé que eran 820,000 personas en el 2019, más, ¿no?, 4 millones que en este estudio se hizo. Entonces, realmente los resultados son pues muy ilustradores de la necesidad o el interés que hay por estas sustancias, ¿no? Sin embargo, pues hay una sombra a todo esto, y por sombra no me refiero al lado oscuro, al lado malo, me refiero a una sombra que no podemos ver desde donde estamos, ¿no? Que es una situación de privilegio.
que tampoco amerita que tengamos culpa, pero sí responsabilidad de poner este privilegio al servicio. Y es desde esa sombra en donde también vemos que, claro, investigación científica con ayahuasca, 5 millones de personas toman ayahuasca, el mundo maravillado, despenalización de la ayahuasca por acá, ¿no? Retiros por todos lados, la gente está sanando, la gente está encontrando solución a su trauma, la gente está encontrándose con su verdadero... Todo eso no vengo yo a demonizarlo, al contrario. Sin embargo, quiero hablar de esa sombra que es la casa de la ayahuasca, esa selva amazónica que está en este continente nutriendo al mundo, trayendo la salud planetaria, tiene muchos retos. En Colombia hay un conflicto armado interno, de los más largos en la historia, en donde las personas que están en la selva y que son guardianes de estos conocimientos, que tienen la palabra que se resguardó en la selva, tienen que enfrentarse a atrocidades. Hay lugares en su territorio que han tenido que dejar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha dado medidas cautelares al pueblo Siona cuando no han podido tener acceso al uso del yagé. Entonces, eso es algo que el mundo tiene que también empezar a ver cómo vamos a conservar estas bioculturas. El caso de Brasil, ¿no? La explotación de hidrocarburos, la minería ilegal, la ganadería ilegal, los territorios que han sido expropiados, empresas extractivistas. La selva está en un riesgo inminente de todas estas industrias, ¿no? Perú nunca ha estado tan deforestado como ahora. Igual, empresas extractivistas, empresas de aceite de palma, van deforestando. No se nos olvide que además en esa selva es como se adquiere el conocimiento, porque no es nada más la ayahuasca, es toda la farmacopea que hay en la selva que es utilizada como la forma de transmisión de conocimiento y como la forma de adquirir el conocimiento. Entonces, en esta biocultura, el riesgo es grande. Entonces, ¿cómo navegamos también esta ambivalencia desde esa conciencia, sabiendo que no es nada más salir del previsionismo y traer marcos regulatorios, sino es realmente tomar por completo lo que ofrece esa biocultura, que es la renovación de nuestra relación con la vida? Si pasamos, por ejemplo, a la biocultura de los hongos que contienen psilocibina, pues encontramos quizás un escenario menos grave, pero no menos importante, en donde los hongos, por ejemplo, por el pueblo mazateco, los nushijón, como ellos le llaman, que crecen en la sierra mazateca, pues la sierra vive en ciertos riesgos, en el sentido de que la selva está bien protegida, está bien resguardada. Para la cultura mazateca, la lluvia es un componente fundamental para la existencia de los hongos. Los rayos y los truenos que caen, que parten la tierra y que abren los hongos, es una parte esencial para la cosmovisión. Parte de su rezo es el rezo al trueno, a la lluvia, para que broten entonces los nushijón, los niños santos, aquellos que brotan. Entonces, cada vez que hay menos lluvia, pues cada vez hay menos conocimiento, cada vez hay menos de esa palabra que se resguarda en estas cápsulas de lluvia que son los hongos, ¿no? Vemos también una deuda histórica en donde los hongos que contienen psilocibina, pues claro, están también, ¿no? Siendo explorados en el mundo, presupuestos millonarios para su investigación, su componente la psilocibina ya como un medicamento, hay empresas patentando una nueva alternativa para la salud mental, y la Sierra Mazateca siguen descalzos. No me refiero a beneficios compartidos económicos únicamente, sino como una forma de realmente inyectar y traer los beneficios obtenidos de vuelta al origen, a la casa, al origen de quienes conservaron con sus manos estas moléculas, incluso con la vida. Entonces, hablar solamente de plantas o de enteógenos nos obliga realmente a mirar con un lente completo en qué estado se encuentra la casa de la biocultura. Y en la mayoría de los casos no es muy favorable. Últimamente también hemos visto, por ejemplo, el caso del bufo alvarius, la biocultura del bufo alvarius, ¿no? En donde a mí mis amigas de la tribu yaqui
me comparten. Es cierto que tal vez no usábamos el bufo alvarius fumado como se usa hoy. Tal vez no. Pero es cierto que lo usaban como una ofrenda que se hace al río, porque la tribu yaqui viene del río Yaqui. Ese río Yaqui ya no tiene agua. Y el sapo en el desierto de Sonora ya no se ve. Ya no se ve como antes, ¿no? Antes justamente el sapo se utiliza para llamar a la lluvia, porque desde estas cosmovisiones, para rezarle a la lluvia, hay que rezar al animal que vive en el agua, que ese tiene la capacidad de jalar la lluvia. Pero ya no hay bufo, dado el despojo desmesurado que ha habido con esta sustancia, ¿no? Y está en todo el mundo, y nos llegan casos legales con el bufo todo el tiempo, y son cantidades grandes. Entonces es como, ¿cómo vamos a regresar eso? Qué mejor que ver ese río Yaqui fluir de nuevo, ¿no? Que es la casa del sapo, de ahí viene, es del desierto, pero ahí justamente se necesita para jalar la lluvia y que haya un río. El sapo es el único animal indispensable para la lluvia, está de manera transversal en todas las culturas mesoamericanas. Pero hoy hay una explotación, un extractivismo de traer únicamente la sustancia sin su biocultura. Entonces, esta es otra parte que estamos midiendo, ¿no? La tribu Yaqui lo que pide es que haya una veda. Así como hay vedas para pesca, pues que haya una veda por un cierto tiempo para permitir que el sapo se regenere. La pregunta es si la comunidad que la utiliza está dispuesta a eso. Porque eso trae entonces la comercialización de estas sustancias. Luego hay otras bioculturas que se complican, por eso no es lineal, por eso en el navegar de esta canoa hemos visto que no existe una fórmula infalible para traer un resultado o arrojar luz en algo que permanece todavía incierto. Para el caso del jícuri o del peyote, donde el desierto de Wirikuta es un ecosistema fundamental para el peyote, pues vemos claramente lo mismo, ¿no? Que ha habido un despojo del turismo peyotero o una exportación del peyote, cuando por supuesto el peyote trae un ritmo, trae sus propios ritmos de crecimiento, tarda bastante en crecer y hay pues un uso irresponsable en este sentido. Y en ese caso, por ejemplo, el Consejo Regional Wixárika lo que nos ha pedido es el peyote está categorizado como una sustancia que causa un grave daño para la salud pública con nulos efectos terapéuticos. El Consejo Regional Wixárika nos pide, ahí déjenlo, no lo muevan. Nos toca respetar esa voluntad, nos toca respetar que eso es lo que el Consejo quiere, los abuelos quieren, y hay que, por eso no es lineal la fórmula, ¿no? El hecho de que realmente no hace justicia desde mi punto de vista que esté ahí, no significa que deba de ser movido, dada la voluntad de aquellos que la han preservado. Y solamente los Wixárika fueron los que mantuvieron el uso del peyote, pero hay un sinfín de grupos de pueblos originarios que tuvieron que dejar de utilizar el peyote dada la persecución y los juicios en la Santa Inquisición por el uso de esta sustancia, ¿no? Entonces, no es lineal la solución. El hecho de despenalizar o de regular no significa que necesariamente habrá pasos hacia la bioconservación, por lo que son dos medidas completamente distintas. Entonces, de alguna forma, creo que estos pasos pequeños, pero más acertados, más pensados, escuchando el ritmo de aquello que quiere manifestarse, es de hecho un acierto, porque no podemos apresurar también a regular como si en realidad supiéramos. Por eso la escucha y el silencio es tan importante en este momento en donde realmente tenemos que medir los vientos para saber cuál es la mejor forma de proteger y bioconservar una biocultura con sus tecnologías ancestrales, con su palabra, con sus cantos, con su danza, con su arte, con su naturaleza y con el ecosistema que le rodea. Porque es ahí donde está el conocimiento. Es ahí precisamente donde se alberga el conocimiento ancestral, justamente en los contactos con estas entidades de la naturaleza. Entonces hay ciertos altares naturaleza, como lo es Wirikuta, como un vórtice fundamental para la salud planetaria, como lo es la selva amazónica, como lo es el desierto. Existen estos lugares, estos sitios sagrados que necesariamente han de bioconservarse, que claro que traen su tecnología agregada, ¿no? Que es la entidad que de ahí venga. Pero es justamente por esa razón que esos lugares siguen vivos, permanecen vivos como conocimientos que están vivos. Por eso no se pueden
meter en una biblioteca, por eso no se pueden transmitir en un aula, porque son conocimientos que están ahí, vivos, guardianados, justamente para prevenir esta extracción, esta conducta repetitiva que necesariamente hay que sanar. Por supuesto, la hoja de coca, que es como indispensable también, que yo creo que como región es fundamental que tomemos acción en esto, no solamente por la forma en la que fue criminalizada e incluida en los tratados internacionales es completamente colonizadora y arbitraria, sino porque el informe de 1950, que le dio origen a la inclusión en los tratados internacionales, es un informe que hoy no pasaría el estándar mínimo en materia de derechos humanos, en donde un organismo de Naciones Unidas determinó que el uso de la hoja de coca incitaba al vagabundismo, a los malos olores y que degeneraba la raza. Y con base en ese informe en 1950, hoy la hoja se encuentra como una de las 3 plantas prohibidas a nivel internacional, cuando es un elemento fundamental para la existencia de las comunidades andinas amazónicas. Entonces, realmente el prohibicionismo tiene un impacto especial en nuestra región. Esa es la importancia de tejer realmente una narrativa y una forma de elevar también cómo se mira desde este territorio que alberga la palabra, que alberga estas entidades, estas tecnologías ancestrales y que alberga los ecosistemas. Desde ahí me parece que tiene que migrar el discurso que pueda traer tal vez esta solución a la ambivalencia que se vive. El gobierno de Colombia y el gobierno de Bolivia han hecho esfuerzos recientes para pedir justamente para que se considere la reclasificación de la hoja de coca. Pero algo que yo creo que hemos estado hablando mucho es, esto merita que a nivel americano, o sea, el continente, realmente se puedan sumar estos esfuerzos para reivindicar una hoja que es fundamental para la cosmovisión de esta región. Entonces, este renacimiento psicodélico se mira un poco más allá de ambivalente, complicado porque la solución no es lineal y porque hemos tenido que navegar con diferentes gorros adaptándonos a esta situación tan bizarra, tan extraña, pero que de alguna forma va marcando el tiempo, ¿no? Los mexicas siempre asumieron su responsabilidad como guardianes del tiempo, para ellos esto es normal. Para esta forma en la que nosotros estamos en la vida sosteniendo este misterio, pues es un poco bizarro, ¿no? En donde vemos un progreso nunca antes visto, pero un retroceso también alarmante. Entonces, navegar en esas tensiones es un poco complicado y lo hablábamos hace rato también con el doctor Bouso, la importancia de traer medidas que son más locales, ¿no? Fueron, por ejemplo, los tratados internacionales que fiscalizan sustancias, no todos los estados que suscriban estas convenciones. Claro, pero ahora vemos cómo no se pueden regular ciertas sustancias en los mismos territorios, mucho menos si es un territorio de origen. Entonces, ¿cómo realmente tener acciones que sean locales, pero que inspiren a esta maloca global que estamos de alguna forma construyendo? Puede ser una buena alternativa para traer soluciones iguales pero diferenciadas, donde se atienden las necesidades de cada biocultura conforme a sus propias particularidades. Entonces lo hemos dicho, ¿no? Y creo que es un discurso que se ha estado gestando bastante también, no solo en ICERS, pero también de nuestra relación con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. Es realmente el renacimiento psicodélico es una visión muy reduccionista de lo que está pasando desde mi súper humilde punto de vista. Pero, bueno, como hemos visto, pues la palabra tiene la capacidad de crear también. Esta es la tecnología del ícaro en la tradición shipibo, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues la palabra crea en el sentido de que en el 1620 en la Santa Inquisición se decidió que esto había que demonizarlo, que esto era algo que debiese estar prohibido, y 403 años después seguimos viendo juicios en contra de personas indígenas que utilizan sus plantas. Se creó una narrativa que trajo política pública, que se implementó, que hoy está vigente. Entonces, ¿cómo creamos desde esa palabra pues un escenario que pueda contrarrestar esa herencia repetitiva, cíclica, extractivista, prohibicionista, punitiva, que se viene repitiendo durante 403 años? Y entonces, claro, ahí es donde decimos, es importante frenar en este tipo de ejercicios que estamos haciendo aquí y escuchar a qué nos referimos con lo que está pasando.
Claro que la salud es muy importante, pero hay una salud planetaria que cuidar también. Hay una biocultura que sostener, porque queremos que esto trascienda nuestra existencia y que las futuras generaciones puedan tener acceso a estas tecnologías también. Entonces, claro, lo que hemos propuesto es, bueno, tal vez no es un renacimiento psicodélico, tal vez es la revolución de una relación. Y entonces, claro, como alguien que ama las palabras, como su servidora, estuve años perdida en lo que significa la revolución. Entonces, más allá de la teoría de la revolución, sin entrar en los tintes políticos, estuve trazando su origen durante mucho tiempo, hasta que di con un texto de Hannah Arendt maravilloso que se llama La libertad de ser libres, en el que habla de que realmente el término revolución viene del lenguaje astronómico, en donde un cuerpo celeste hace un giro y regresa a su punto de origen. Y es algo que pasa en la astronomía y es un lenguaje completamente científico. Sin embargo, se adopta esto en la Revolución Francesa, pensando que la revolución es simplemente algo en lo que hay que ir en contra. Y claro, lo dice Hannah Arendt, ¿no? No es que la Revolución Francesa haya sido una gran revolución porque se proclamó la libertad, la igualdad y la fraternidad. La Revolución Francesa fue una revolución porque envisionó derechos inalienables para todas las personas por el simple hecho de ser personas. En ese sentido, sí, o sea, fue una revolución por eso. Luego viene la Revolución Inglesa y, por supuesto, la Revolución Inglesa trajo restaurar el poder monárquico, su poder y la gloria. Bueno, eso no fue una revolución, pero cuidado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una revolución? Por eso desentrañar realmente los significados, sobre todo en estos lugares en donde todo es un poco ambivalente y no coincide lo que se entiende por una palabra con realmente su noción, sobre todo en el ámbito de los psicodélicos, enteógenos, alucinógenos y etcétera. Cuando hablamos de la revolución, es volver a ese origen. Ahora, ¿volver al origen de qué? De una relación. Porque estas entidades, estas tecnologías siguen vivas porque son la expresión de la relación de un pueblo con la vida, de la relación de un pueblo con la sierra, con el desierto, con el lago, con la montaña, con los apus, etc. Entonces la relación involucra necesariamente esa conexión. Entonces, ¿qué pasa si tomamos una molécula y la vamos a patentar y se da en un contexto clínico? Cuidado, no me opongo para nada, yo no vengo aquí a demonizar ninguna sustancia, simplemente lo que quiero llegar es ¿dónde está la relación? Porque entonces se vuelve el ciclo repetitivo, prohibicionista, colonizador, extractivista, en donde, entonces claro, podemos exportar la sustancia, pero no se exporta el modelo de salud que viene con ella, que no, la salud mental es una versión mínima de cómo se entiende la salud en los pueblos originarios. La salud es un tema que tiene que ver como algo biopsicoespiritual, pero también la relación con la tierra, la relación con el territorio. Estas entidades, estas tecnologías son una parte fundamental de los pueblos indígenas con sus territorios ancestrales. No puede haber uso de estas cosmovisiones y de estas tecnologías si no está garantizado sus tierras ancestrales, de las cuales han sido despojados. Entonces todo está realmente interconectado. No es que hablemos de un tema de salud, es simplemente si extraemos una molécula, una sustancia, sin el modelo de salud que la acompaña, estamos destinados a repetir lo que nos trajo a este momento. Entonces, es así también que es una revolución, pero en el otro sentido, no orientada hacia la libertad. No puede haber revolución sin libertad, idealmente. Entonces, es en esta revolución de una relación con la vida, ¿no? Que es algo que también los pueblos indígenas han apostado, también es algo que han compartido, es su forma de estar en la vida que han compartido y que es algo que necesariamente tiene que verse reflejado en las narrativas, en los discursos y en las políticas que crean desde esa palabra. Entonces, creo que este punto es fundamental, que no se ve reflejado en los discursos dominantes alrededor de esta planta, pero que en este continente se van tejiendo. O sea, si se escucha desde dónde el continente latinoamericano va entendiendo esto,
sabemos que hay algo más. No sabemos bien tal vez hacia dónde, pero sabemos que esa narrativa, de hecho, nos incomoda. Entonces, es esa palabra que vamos gestando, que vamos tejiendo. Por eso estos foros son fundamentales, porque es una forma en la que podemos ponernos de acuerdo y alinear realmente, si se decide que esto es una revolución, una relación, cómo podemos realmente hacer fuerza para poder restaurar esa relación de la cual está completamente rota. Entonces, desde mi punto de vista, el escenario se pone un poco más complejo cuando buscamos la solución, porque creo que las leyes, las legislaciones como las conocemos, que son emitidas por una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados y que pasan por un poder parlamentario que nos van a decir exactamente cómo regular todo, serán insuficientes, porque no podemos regular la vida. Y una vez más, estamos en esta paradoja de entrar al antropocentrismo del hombre, el ser humano, regulando la naturaleza. Entonces hemos estado mirando en los últimos años qué pasa con las leyes no escritas. Porque los pueblos indígenas tienen leyes no escritas, sus sistemas de derechos son muy sofisticados porque no tienen una codificación, porque vienen de una tradición oral. Sin embargo, hay mucho respeto a la ley. Lo que pasa es que son leyes no escritas, lo cual muchos de ellos conocen como la ley de origen. Y esa es la ley que gobierna. Entonces, en esa ley de origen, la reciprocidad es un pilar fundamental para sostener la maloca global. Entonces, claro, hay muchos diálogos ahora de la reciprocidad y los pueblos indígenas nos dicen, es muy fácil la reciprocidad. Es nuestra forma de estar en la vida, natural. ¿Por qué? Porque tú inhalas, tomas oxígeno y exhalas dióxido de carbono. Las plantas y los árboles toman el dióxido de carbono y traen el oxígeno. Entonces estamos en una constante reciprocidad cada vez que respiramos. O sea, no es nada que hay que entender desde lo intelectual, y es simplemente honrar esa ley de origen, esa ley no escrita que también ha hecho que estas entidades puedan seguir vigentes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que no estemos tomando más de lo que estamos dando? Por eso la mayoría de los pueblos originarios de esta región, que son como 522 pueblos indígenas, 420 lenguas que se hablan en Latinoamérica, muchas de ellas al borde de la desaparición, lo cual implica que se perdería mucho el conocimiento ancestral si se pierde esa lengua, dado los códigos que se albergan ahí, de las cuales no existen traducciones al castellano. Desde ese sitio hay un respeto a la ley de origen por una razón, porque no hay una sanción penal, no hay nadie que te va a llevar a juicio, pero hay un desbalance energético que resienten las bioculturas, que resienten los ecosistemas, que resienten esas tecnologías. Y también los pueblos indígenas nos han enseñado que absolutamente todo tiene un cuerpo, tiene una mente y tiene un espíritu. Entonces, ¿cómo se medicaliza el espíritu de algo? ¿Qué pasa con el cuerpo y qué pasa con la mente y qué pasa con el...? Trae un imbalance que necesariamente golpea duro a estas comunidades. Entonces, creo que es un momento fundamental para realmente arrojar luz en qué pasa con el derecho no escrito, qué pasa con las leyes espirituales. Eso también hay que exportarlo. El respeto que se tiene que tener a esa ley de origen que trajo estas sustancias, que trajo estos ecosistemas y a los espíritus que guardianan estos ecosistemas, que además es la forma en la que se adquiere el conocimiento. Y lo mismo, en náhuatl, como digamos la persona sabia, es el tlamatimine. El tlamatimine lo único que hace es refleja, como si fuera un espejo de obsidiana, refleja a la persona que está frente, su sombra, su luz. Y entonces desde ahí, desde ese tlamatimine, en esta región, tiene que erigir ese nuevo discurso. Porque estamos hablando de la forma en la que estamos decidiendo estar en la vida. Puede ser con ensayos clínicos. Bozo, no tengo nada en contra de los ensayos clínicos, te lo juro. Pero va más allá. Tiene que ir necesariamente más allá. Porque entonces se está honrando al altar humano.
no el altar de la naturaleza. Y estas plantas vienen y están aquí porque el altar humano honró el altar de la naturaleza. Entonces creo que las leyes espirituales, la ley de origen, nos invita también a modificar la relación que tenemos con la ley, en donde aquellas leyes que no tienen sanciones, como las conocemos, pues ¿qué pasa si de buena fe se comienzan a cumplir, no? Y no es nada del otro mundo, lo hemos visto en algunos ejercicios de reciprocidad, en donde, por ejemplo, pasa en Sudáfrica, hay un ejercicio fascinante, en donde aquellas comunidades indígenas que conservaron el rooibos, que es un té que se toma en todo el mundo ya, todas las compañías que tienen el rooibos están obligados a compartir los beneficios obtenidos de sus ganancias en proyectos con sostenibilidad con las comunidades. Entonces, claro, hay un protocolo en Nagoya que la mayoría de los países latinoamericanos forman parte y están firmados y ratificados, en donde se prevén los beneficios compartidos. Lo que pasa es que, claro, los países del norte global no son parte de estos tratados. Entonces, una vez más, estamos en esta disyuntiva, ¿no?, en donde estamos a punto de repetir estos ciclos del pasado. Sin embargo, pues bueno, tenemos a los pueblos indígenas que han sostenido este modelo, esta forma de estar aquí en la vida, y es a través de estas leyes no escritas que podremos no solo revertir, sino en realidad honrar y traer estas tecnologías a nuestra sociedad desde un respeto absoluto, sabiendo que todos cabemos ahí, porque es una maloca global la que se está tejiendo en este momento. Entonces, hablar de los retos de la globalización es un poco complicado, pero también la verdad es que me gusta reconocer que nunca hemos estado mejor. Y tal vez es una nueva manera de verlo. No hay una sola planta, no hay una sola sustancia que no necesite del agua para estar aquí. Esa es la relación también con la vida misma, ¿no? Entonces creo que esa es también una ley de origen que hay que honrar y que hay que mirar. Entonces extraer el conocimiento que nos conviene y dejar el territorio el que no nos conviene es repetir los ciclos viciosos del pasado. Por eso esta es una oportunidad histórica para poder revertir y arrojar luz en todo esto. Entonces, bueno, muchas gracias a la Universidad Nacional de Quilmes porque estos ejercicios son fundamentales, cruciales, inspiradores. Gracias por sostener esto desde hace tanto tiempo, además, pioneros en la región. Me siento muy privilegiada, me siento muy honrada. Es difícil luego, ¿no?, sostener estas cosas y los obstáculos a los que nos enfrentamos, pero creo que era Eduardo Galeano, ¿no?, que decía, es que la utopía te sirve para caminar, ¿no? Porque alguien me escucha y dice, esa mujer es una utópica. Y sí, pero porque estamos caminando. Entonces, estamos caminando un sendero desconocido, definitivamente. Pero hay que saber a dónde va la flecha. Y es en esa utopía, es en esta palabra que desde aquí se eleva, ese humo que estamos elevando como un rezo latinoamericano que queremos traer en una resistencia compasiva, en una revolución de una relación de aquellos componentes, entidades que salieron de aquí, que queremos ese cambio. Entonces, yo deseo de verdad que estas narrativas se sigan gestando, estos espacios tan armónicos y tan orgánicos también. Entonces, de verdad, no canso de agradecer a todo el equipo. Muchísimas gracias, en serio, por todos sus esfuerzos y nos sentimos muy honradas, muy privilegiadas de estar aquí. Muchísimas gracias.